Otra gran bendición hoy, poder compartir contigo una gran verdad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a través de las Sagradas Escrituras. Estar en contacto con la verdad significa hambre y sed de la voz de Dios. Hoy se abordará el tema el culto racional. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1 en el nombre de Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es importante partir de una realidad, y es que Pablo escribe con una cosmovisión israelita con aplicación al mundo gentil y no viceversa. Algunos términos fueron traducidos a las lenguas vernáculas y obviamente lo semántico, es decir, su significación, se ha visto afectada en los contextos contemporáneos. Pablo escribiendo a sus hermanos, ya que cuando escribe de modo directo a la iglesia se refiere a los santos. Él les presenta una petición en lo que respecta al culto. ¿Se estaría Pablo refiriendo inicialmente al culto que se practica en los predios congregacionales actuales? Pablo le da un punto de gran importancia al culto al que se refería, pues nótese que hay una rogativa apoyada en la misericordia divina. Pablo refiere a la benignidad del Señor. Ya que Dios ha sido bueno, les pido encarecidamente, es lo que les decía, les hago un llamado muy serio acerca de cómo debe ser el culto a Dios. Partamos de las definiciones y conceptualizaciones para considerar qué se está efectivamente refiriendo Pablo, qué es lo que Pablo trata de enseñar, qué es el culto. Tiene muchas sinonimias o muchos sinónimos tales como homenaje, servicio, veneración, reverenciar, incluso idolatría y erudición. Significa que es el contexto donde se aplique lo que va a definir su apropiada comprensión. Pablo está ubicado frente a unos receptores primarios eminentemente religiosos. A pesar de haber aceptado la buena noticia o el evangelio de Jesucristo, su estructura mental y su estilo de vida religioso había dejado marcas en lo que a la liturgia se refiere. Ese conjunto de ritos establecidos por el judaísmo regulaban en cierta medida, mucha o poca, las ceremonias y las prácticas religiosas. Recordemos que Jesús les dijo en Mateo 15:8, este pueblo de labios me honra, refiriéndose a simples homenajes externos que aparentemente tributaban homenaje a Dios, pero su corazón, refiriéndose a la mente, a la razón, a los pensamientos, están lejos de mí. Simplemente era una costumbre o parte del argot de los fariseos. Tan similares como en estos tiempos cuando un moderador exige dar gloria a Dios y la congregación responde en coro repitiendo la frase, incluso muchos sin definir ni estar claros qué es efectivamente dar gloria al Señor, porque una cosa es dar gloria a Dios y otra es repetir gloria a Dios. Sencillamente se ha vuelto una costumbre, una práctica que no es filtrada por la racionalidad. Es un simple ejercicio litúrgico católico bizantino y forma parte de un argot religioso. ¿Por qué se refiere a presentar vuestros cuerpos? Pablo refiere nuevamente a la carta allí a los santos y a los fieles de la iglesia en Colosa, en el capítulo 2, versículo 23, y enfatiza sobre los mandamientos y doctrinas humanas, cosas destinadas a desaparecer, a destruirse con el mismo uso. ¿Por qué? Porque cuando el creyente escudriña, se da cuenta que no es la verdad, y obviamente la verdad triunfa y erradica el engaño y la mentira. Y aclara, porque tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo. Hagamos un paréntesis. Pablo lo que plantea es que el culto no debe ser un sacrificio muerto,
sin resultados, pues eso ha sido generado a causa de doctrinas humanas y no de Dios. El compromiso genuino del cristiano es con el Señor Jesucristo y no con el hombre. Aunque aquellas prácticas parecían, y en este tiempo parecen, tener aún apariencia y pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa, dice la Reina Valera contemporánea, y aún llegaras a lograr un aparente trato duro al cuerpo. La Biblia, la palabra dice, habla de un rigor ascético. Termina concluyendo, a la verdad, ese tipo de culto o esa práctica religiosa no tiene valor alguno, no genera efecto positivo a tu favor. Dice la versión American Standard de que no produce indulgencia. En otras palabras, no ayuda a combatir los malos deseos de tu naturaleza pecaminosa desbordada. Ahora, Pablo estaba presentando otro modelo cultual, una liturgia menos mística, menos forzada, menos llena de rituales. Y él dice, queréis presentar vuestros cuerpos, eso está muy bien, excelente esa decisión, pero dejen ese camisón religioso de tantos ritos, de tantos sacrificios humanos y preséntense vivos. Quiere decir con una conciencia litúrgica de hecho y de causa, que usted sepa por qué y para quién lo hace. ¿Quieres usar el cántico para alabar? No esperes un servicio de liturgia pública ni un mega evento. Considera que si es culto racional, este es y debe ser permanente. El culto racional no tiene horario ni está limitado a una liturgia pública, que es necesaria. Pero tristemente han hecho creer, conscientes o no, que el culto a Dios es solo ese espacio, y por eso oímos decir, se acabó el culto. Por favor, ordenen el culto. Vamos a empezar el culto. No podemos participar en el culto. Todo esto es lo que Pablo trata de aclarar y plantea entonces un culto racional, un culto pensante, un culto consciente, que si vas a esa hora, a ese espacio cultual, debe hacerse con la misma conciencia ese acto hacia Dios, como si no estuviese dentro de un horario, igualmente debes hacerlo. El culto racional debe hacerse entonces en un marco establecido, y es el marco de la santidad. Y como no se refiere a un horario, entonces exige al creyente vivir en santidad conforme a lo establecido por Dios y no por el hombre. Es lamentable cuando aún quedan organizaciones que tienen incluso la sana doctrina y aún están colocando uniformes y reglas para el culto. Y si efectivamente les da buenos resultados, pues los creyentes, como ellos han logrado interpretar y han definido el culto, efectivamente se uniforman y van a ese llamado culto, y allí todos, incluyendo los líderes, absolutamente todos se portan bien, hablan con mucho cuidado, aun cuando en sus casas acaban de hacer cualquier acto incorrecto, o en la calle o viceversa. Y qué culto tan bello, pero a las 2 horas ya se han quitado ese uniforme completo. Total, el culto ya terminó. Nótese la influencia del culto irracional que planteó Roma y el protestantismo de Lutero, ¿verdad? Cómo ha influenciado al culto verdadero. Todos estos cultos católicos, romanos, bizantinos, protestantes, han sido influenciados por el paganismo babilónico. Por eso sigue diciendo Pablo que se refiere a un culto que sea agradable a Dios, no a los hombres. Qué triste cuando un creyente, indistintamente de su nivel religioso, jerárquico, dice ser obediente a su líder, incluso chocándose con la verdad de Dios, simplemente por agradar a hombres. Hermanas que van a los servicios cultuales temporales públicos con sendas faldas que limpian el piso, y al llegar a sus casas se colocan ropas indecorosas, sin importar que el vecino o la persona que está en ese momento las pueda observar. Lo hacen simplemente allí en el culto para agradar a los hombres, y es ahí donde se empieza a vivir engañado y donde empieza a nacer lo que se conoce como una vida simple
y llanamente religiosa. Pablo trata de evitar eso, y él cuando plantea un culto racional. Dice Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces hay un llamado del Señor, y es que cambiemos la concepción del culto sin dejar la práctica litúrgica temporal pública, porque es una manera de dar testimonio de que efectivamente somos cristianos, que adoramos a Dios, que creemos en ese único Dios y que vamos a alabarlo y adorarlo, pero que no es temporal, sino que es un culto permanente. Y no te avergüenzas de hacerlo públicamente. No te avergüenzas de rendir servicio y veneración al único Dios de manera pública, pero que también ese culto es permanente y es racional, porque estamos conscientes de lo que estamos haciendo, no por imposición, no por agradar a los hombres, sino porque hemos creído en un nuevo culto, un nuevo modelo presentado en el pacto nuevo testamentario. Por eso considera siempre para quién haces toda tu liturgia y direcciónala en todo tiempo al Señor. Vive la santidad de modo permanente. A esto se le llama un culto racional. Manténgase en contacto con la verdad, porque tu conexión con Cristo es parte vital para que siempre estés en culto, honrando, alabando y adorando de manera permanente hasta el día de su venida o hasta el día que sorprenda la muerte. Hasta una próxima edición, Dios mediante, su hermano y amigo, Pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones.